Fe inquebrantable. La fe no hace que las cosas sean fáciles. La fe hace que las cosas sean posibles. No podemos vivir sin fe, porque es la fuerza de la vida. Si el hombre vive es porque cree. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor de la fe inquebrantable. Quiero invitarlo a que tome su Biblia en su mano. Si trajo Biblia, sáquela, si no, en su teléfono, enciéndala. Si no trae teléfono, péguese con alguien que esté ahí para poder leer la palabra. Y vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo número 18. Usted me dice amén cuando ya la haya encontrado. Segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo número 18. Amén. ¿Alguien más ya lo encontró? Dice así la palabra de Dios: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. ¿Lo leemos juntos? Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Bien, esta noche nosotros vamos a hablar, el tema de esta noche es desde la perspectiva de Dios. ¿Sí? Si nosotros hablamos de perspectiva en términos sencillos, la palabra perspectiva significa panorama o punto de vista. La perspectiva puede entenderse como lo que podemos observar o también como lo que podemos interpretar de lo que nosotros estamos viendo. Entonces, cada uno de ustedes en este momento tiene una perspectiva diferente de lo que ustedes están observando. Nosotros tenemos la capacidad, el ser humano tiene la capacidad de poder interpretar lo que ve, de poder interpretar lo que sus ojos están viendo. Pero nosotros, cada cabeza que está acá, cada cabeza es un mundo, cada mente es un mundo diferente. Entonces cada persona puede interpretar de diferente manera lo que está observando. Cada situación que se nos presenta en la vida puede representar muchas cosas dependiendo la forma en la que nosotros lo veamos. Entonces, la mente humana es capaz de crear escenarios, ¿sí? La mente humana es capaz de crear escenarios y muchas veces los escenarios que la mente humana crea son de cosas que posiblemente la mente esté pensando van a suceder. Por ejemplo, si alguien va en la ruta, digamos así, en un vehículo, su mente es capaz de crear el escenario de un accidente, aunque en ese momento el accidente no esté sucediendo o no haya sucedido, pero la mente creó un escenario y ese escenario tiene la capacidad de llenar a alguien de temor, de llenar a alguien de miedo. Entonces el ser humano tiene la capacidad de crear escenarios y esos escenarios se crean dependiendo de la perspectiva que cada quien tenga de la vida. El punto de definir de forma correcta cada situación en la que nosotros nos encontremos depende de la personalidad que cada quien haya desarrollado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? La personalidad de nosotros determina la perspectiva que nosotros tengamos acerca de las cosas. Si nosotros tenemos una personalidad de gente llena de fe, cuando se presenta una situación difícil, por la personalidad o por el carácter que nosotros tengamos, nuestra perspectiva va a ser que no nos vamos a quedar ahí, sino que Dios nos va a sacar de esa situación. Pero si la personalidad de la gente es una personalidad de alguien que vive con temor, que vive con miedo, su perspectiva va a ser que ha llegado el punto de su muerte.
Entonces, la perspectiva de la que nosotros vemos las cosas depende muchas veces de la personalidad de cada quien. Las personas que han tenido fracasos en proyectos, en diferentes cosas, generalmente son apáticos y cerrados a emprender algo, a comenzar algo nuevo. La gente que generalmente ha fracasado, ¿sí? Entonces, cuando alguien ha tenido un fracaso en un negocio, si usted viene y le dice, mire hermano, fíjese que voy a emprender un negocio, le va a decir, no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque su perspectiva la está dando, o su percepción la está emitiendo desde un punto de fracaso, desde un punto que marcó su personalidad. Entonces entiende, por lo que le ha sucedido, que ningún negocio funciona, que nada de lo que nosotros podamos emprender puede funcionar. Entonces, por esa razón es que nosotros no podemos y no debemos abrir nuestros oídos para escuchar las palabras de gente que no ve las cosas como Dios las ve. Porque lo que pueden hacer muchas veces es llevarnos al fracaso. Porque lo que pueden hacer muchas veces es decirte que tu vida va a terminar ahí, cuando en realidad Dios tiene un plan mucho mejor. Porque lo que la gente puede hacer es matarte. Porque las palabras de la gente muchas veces te van a matar. La gente que no ve como Dios ve, la gente que no tiene la capacidad de observar lo que Dios observa, de tener la perspectiva de Dios. Es que la perspectiva de Dios es diferente a la que nosotros tenemos. Cuando nosotros nos enfrentamos a algo difícil en la vida, nuestra perspectiva es que Dios nos ha castigado. Nuestra perspectiva es que vamos a morir. Nuestra perspectiva es que esto que nos está sucediendo nos va a matar, nos va a destruir. Pero la perspectiva de Dios es diferente. Cuando nosotros estamos llenos de fe, aquel que tiene una fe inquebrantable tiene que cerrar sus oídos a lo negativo y abrir sus oídos a todo lo que Dios está hablando. Si usted se da cuenta, en el momento en el que Jesús está en el desierto, Satanás viene, se le presenta y dice, si eres el Hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. La perspectiva de Satanás era una perspectiva humana, pero como Jesús tenía la perspectiva de Dios, Satanás sabía que la realidad era que Jesús estaba débil. Ya tenía muchos días de estar ayunando en el desierto. Pero la perspectiva de Jesús era diferente, porque Él viene y le dice, no solo del pan vivirá el hombre, que podía suplir su necesidad, su realidad en ese momento, pero no era esa la perspectiva de Dios. Él viene y dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa era la perspectiva correcta, la perspectiva de Dios. La realidad era una, pero la perspectiva de Dios era diferente. ¿Vamos bien hasta acá? Yo no sé si esto está demasiado interesante o no me entiendo, o usted está demasiado serio. Bien, cuando nosotros no vemos lo que Dios ve. Miren, nosotros tenemos la capacidad de observar muchas cosas, pero si yo me muevo acá, usted no tiene la capacidad de concentrarse en lo que la pantalla dice, porque o me mira a mí o mira la pantalla, ¿verdad? ¿Sí o no? Va, trate de concentrarse en lo que ahí dice y míreme y obsérveme a mí también moverme aquí, se va a dar cuenta que no puede, ¿verdad? Y si alguien está intentando, de repente se le van a desviar los ojos así por estar tratando de ver todo, pero nosotros tenemos la capacidad de concentrarnos en una sola cosa, ¿sí? Tenemos la capacidad de concentrarnos en una cosa. Entonces nosotros tenemos que elegir en qué nos vamos a concentrar, en dónde vamos a poner nuestra atención. Hay momentos en la vida en los que nosotros nos encontramos con situaciones sumamente difíciles que nos inhabilitan para hacer muchas cosas, y pareciera que solamente estamos en esta tierra, solamente existimos pero no vivimos. Y quiero que me acompañe a la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo número 9, versículos del 1 al 3. Estamos hablando de cuando nosotros no vemos lo que Dios ve. Juan 9 del 1 al 3. Me dice amén cuando ya lo haya encontrado, o amén cuando haya salido en la pantalla. Amén. Bien, dice así: al pasar Jesús
vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vean, Jesús se presenta, pasa por un lugar y dice que ellos vieron a un hombre ciego de nacimiento. ¿Sí? Ciego de nacimiento. El hombre jamás en su vida había podido ver algo. Ciego de nacimiento. ¿Ok? Entonces, los discípulos, que eran los que pasaban tiempo con Jesús, que eran los que escuchaban hablar a Jesús, que eran los que veían a Jesús sanar a los enfermos, vienen y le dicen, pensando que estaban llenos de sabiduría, pensando que lo que estaban preguntando era lo correcto: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos tenían una perspectiva de lo que estaba sucediendo, pero era una perspectiva equivocada, porque ellos estaban condenando al ciego. Entonces, ¿cómo es posible que el hombre haya nacido ciego por haber pecado? ¿Cómo era capaz de pecar sin haber nacido para haber nacido ciego? Entonces los discípulos tenían una perspectiva equivocada. Ven al ciego de nacimiento y le dicen a Jesús, pensando que eran sabios: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La respuesta que ellos esperaban era: no, sus padres pecaron, por eso es que el joven nació ciego. Pero Jesús viene y le dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa era la perspectiva de Dios, la perspectiva correcta. El hombre solamente estaba existiendo, él no estaba viviendo, era un hombre ciego de nacimiento, jamás en su vida había podido ver la luz del día, lo único que veía era oscuridad. Entonces los discípulos, y me imagino que este mismo pensamiento tenía toda la gente: de plano sus padres pecaron, por eso nació ciego. Pero viene Jesús con la perspectiva de Dios, la perspectiva correcta, y Jesús viene y dice: no pecó él, no pecaron sus padres, es para que el Padre se manifieste en él, para que las obras del Padre se manifiesten en él. ¿Qué sucede con esto? Cada cosa que sucede en tu vida, cada cosa que sucede en mi vida, no es para matarte, no es para que solo existas y para que dejes de vivir. Cada cosa que sucede en nuestra vida, nosotros debemos entender en base a esto que la perspectiva de Dios es para que sus obras se manifiesten en nosotros, para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Nos detectaron una enfermedad, es para que la gloria de Dios se manifieste en mí. Se me está desmoronando la empresa, el negocio, es para que la gloria de Dios se manifieste en mí. Cada cosa que nos sucede en la vida es para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros, pero eso solamente lo logramos teniendo la perspectiva correcta, viendo lo que tenemos que ver y escuchando lo que tenemos que escuchar. Entonces los discípulos estaban viendo a una persona ciega. Desde su percepción, ellos pudieron entender que el hombre era ciego porque alguien había pecado y estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Pero Jesús no vio a un hombre ciego. Jesús no vio al hombre con su problema. Jesús vio una oportunidad. Diga conmigo: oportunidad. ¿Alguien aquí tiene problemas? Mira, hermano, no se haga, hombre. ¿Alguien tiene problemas? Cada problema que usted está enfrentando, ¿sabe qué? Jesús no lo ve como algo difícil. Cada problema que usted está enfrentando, Jesús lo ve como una oportunidad.
Cada problema que nosotros pasamos, Jesús lo ve como una oportunidad. Si usted está enfermo, gloria a Dios porque tiene la oportunidad de ver la gloria del Dios sanador. El que no está enfermo no conoce al Dios sanador, el que está enfermo sí. El que no tiene escasez no conoce al Dios proveedor. El que tiene escasez sí. Si usted tiene escasez, usted tiene la oportunidad de conocer al Dios proveedor. Si usted está enfermo, tiene la oportunidad de conocer al Dios que sana. Si usted se siente cautivo, tiene la oportunidad de conocer al Dios que liberta. Si usted tiene un problema, tiene la oportunidad de ver al Dios todopoderoso obrando en su vida. Así es que gloria a Dios por cada problema que nosotros tenemos. Gloria a Dios porque vamos a ver a Dios obrar. Amén. Bien, nosotros debemos de cerrar nuestros ojos a nuestra propia percepción. Proverbios capítulo 3 verso 5, traducción al lenguaje actual, dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Los discípulos pensaron que ellos lo sabían todo. No estaban poniendo toda su confianza en Dios. Pero nosotros debemos de cerrar nuestros ojos a nuestra propia percepción. Hermanos amados, nosotros no lo sabemos todo. Nunca seremos más sabios que Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos pretender arreglar nuestros problemas con nuestra sabiduría, sino con la sabiduría de Dios. Porque nosotros no somos más sabios que Dios. Diga conmigo: yo no soy más sabio que Dios. Nosotros no somos más sabios que Dios. Y sabe que muchas veces, mire, vamos a ver más adelante dos perspectivas, pero nosotros debemos de depositar toda nuestra confianza en Dios. Eso es fe. Eso se hace con fe y ¿sabe con qué más? Con humildad. Quizás nosotros nunca nos hemos puesto a pensar que necesitamos humildad para depositar toda nuestra confianza en Dios, pero sí lo necesitamos. ¿Sabe por qué necesitamos humildad? Porque necesitamos reconocer que nosotros en realidad delante de Dios no sabemos nada. El que todo lo sabe es el Señor. Y para eso se necesita humildad. Ahora bien, un golpe de realidad. Diga conmigo: golpe de realidad. Bien, fíjese que antes de poder pasar a esto quiero contarle algo. No es un chiste, hermano, usted ya sabe que yo chistes no puedo contar, pero quiero contarle algo que me pasó. Es un testimonio. Fíjese que ayer en la mañana yo iba en el carro para mi trabajo y yo llevaba en la mente algo, pero solo lo llevaba en la mente, ni siquiera lo hablé. Solamente lo pensé. Yo dije: ay, como quisiera que esto y esto y esto me pasara. Pues yo llevaba mi celular así en el sillón del copiloto y yo escuché que cayó un mensaje. Pero, o sea, recuérdese que yo solo lo pensé, no lo dije, solo lo pensé. Entonces llegué a mi trabajo y agarré mi celular. Y cuando yo abrí mi WhatsApp, me encontré con un mensaje. ¿Sabe qué era? La respuesta a lo que yo estaba pensando. En términos de 3 minutos. En términos de 5 minutos. Póngase que eso yo lo pensé cuando iba por, ustedes conocen Morales, ¿verdad? Por la Maxi Despensa, no es publicidad, pero por ahí iba. Y yo llegué a mi trabajo, a la gasolinera. Cuando llegué, ahí estaba la respuesta a lo que yo había pensado. Es que yo no lo dije en oración, solamente lo pensé. ¿Y sabe qué? Dios conoce hasta lo más profundo de sus pensamientos, hasta lo más profundo de su corazón. Y eso me llevó a mí a pensar cómo Dios me respondió en esto, que yo no lo oré,
Yo no lo declaré, yo no lo profeticé, yo no dije, Señor, yo profetizo que esto y esto y esto va a suceder. Y era una cosa tan sencilla, hermano, era algo bien sencillo. Pero ¿cómo es posible que Dios respondió a esto que yo solamente lo pensé? ¿Cuánto más Dios no va a responder con aquellas cosas que nosotros con todo el corazón depositamos en sus manos como una petición? ¿Cómo Dios no va a responder a todas estas cosas? Pero entonces, vea, nosotros a veces recibimos un golpe de realidad. Estamos llenos de fe. Nos sentimos llenos de fe creyendo que algo va a suceder. Supóngase que a usted le detectan una enfermedad. Cualquier enfermedad grave, hermano. No una gripe, un dolor de cabeza, no. Una enfermedad así seria. Y entonces usted está lleno de fe. Usted oró por su cuerpo. Usted habló a sus células. Usted habló la palabra, leyó la palabra, oró, ayunó. Madrugó, se levantó a las 3 de la mañana a orar pidiendo a Dios por su sanidad y usted se declaró sano. Va con el doctor y usted dice, hoy yo voy a recibir el resultado de mi sanidad en el nombre de Jesús, pero va con el doctor y resulta que la enfermedad, en vez de haber mejorado, en vez de haberse ido, empeoró. Eso se llaman golpes de realidad. Eso es un golpe de realidad y puede provocar un bajón de su fe. Hay dos cosas que pueden suceder. O su fe aumenta o su fe se viene abajo. Entonces nosotros decidimos qué hacer. ¿Qué hacemos nosotros ante un golpe de realidad? ¿Cuál es nuestra actitud? Porque eso es cuestión de actitud. Eso es cuestión de que nosotros tengamos una buena actitud en la vida. Nosotros no podemos andar por la vida así como que con el moco caído. Nosotros tenemos que levantar nuestra cabeza, caminar con la cabeza en alto porque somos hijos de Dios. Pase lo que pase, somos hijos de Dios. Y ¿sabe qué? Eso no se lo va a quitar nadie. Su identidad de hijo de Dios, los problemas no se lo quitan. Su identidad de hijo de Dios, la escasez no se la quita. Su identidad de hijo de Dios, los problemas de cualquier índole no se la van a quitar. Nosotros siempre vamos a ser hijos de Dios. Amén. Ahora bien, dos perspectivas, dos actitudes y dos respuestas. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 11, versículo del 1 al 6. Búsquelo ahí en su Biblia y me dice amén cuando ya lo haya encontrado. No, hombre, pero ¿de verdad lo buscó o solo está diciendo amén solo por así? ¿Alguien dice amén? Ya va, si los que dijeron amén, léanlo, pues vamos a ver si es cierto. Vamos a ir a la palabra. Juan 11, del 1 al 6. Estaba entonces uno enfermo llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y Marta. Diga María y Marta. María y Marta eran hermanas de Lázaro. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dos perspectivas, dos actitudes, dos resultados. María y Marta. En esta escena nosotros encontramos 4 personas: María, Marta, Lázaro, el enfermo, Jesús. ¿Sí? Entonces, María había sido la que ungió al Señor Jesús con perfume. Y dice que enjugó sus pies con sus cabellos. Mira, hermano, yo me detuve a pensar cómo había sido esto de enjugar los pies de Jesús con el cabello. Es que son... Yo pienso, hermano, no sé usted, pero yo pienso que eso no era cualquier cosa. O sea, mira, hermano, si yo vengo y le digo a usted: mira, hermana, páseme bien mi zapato,
usted se tiene que agachar o no sé, pero desde cualquier posición no se puede hacer. Tenemos que estar en una posición específica para poder hacer esto. Pero ellas les mandaron a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Si a usted vienen y le dicen: el que amas está enfermo, ¿me va a decir usted que va a hacer lo mismo que hizo Jesús? La Biblia todavía dice que Jesús los amaba, pero dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Sabe por qué? ¿Quiere saber por qué? Solo al pastor le voy a contar. Ahorita le voy a mandar un mensaje, pastor. ¿Sabe por qué? ¿Quiere saber por qué? Porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía lo que iba a acontecer. Estaba enfermo. Entonces viene Jesús. Yo no sé a quién mandaron, pero a alguien mandaron a decirle a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Vienen y le dicen: Maestro, Lázaro está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. A Jesús no le aterran las malas noticias. A Jesús no le dan miedo las malas noticias. A Jesús no le dan miedo las cosas que nos puedan acontecer. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene la perspectiva correcta. Nosotros no. Jesús sí tiene la perspectiva correcta. A Jesús no le atemoriza que nosotros nos quedemos sin trabajo, no, porque Él sabe que Él puede proveer. A Jesús no le atemoriza, y no es que no le preocupen, es simplemente que no le da miedo. Porque vienen y le dicen: el que amas está enfermo. Entonces Jesús viene desde la posición de Dios, desde la perspectiva de Dios. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Jesús lo dijo, y Jesús no miente. ¿Cuántos saben que Jesús no miente? Jesús no miente. Él dijo: esta enfermedad no es para muerte. Pero escúcheme, Lázaro se murió. Lázaro en realidad sí murió. Eso fue lo que le dije, un golpe de realidad. Lázaro sí murió. Jesús se toma el atrevimiento de quedarse 2 días más, pudiendo haber ido en el instante a sanar al que él amaba. Pero Lázaro sí murió. La situación que supuestamente no iba a acontecer sí sucedió. ¿Cuántas veces usted ha tenido miedo a que algo pase y al final termina pasando lo que tanto teme? ¿Cuántas veces usted ha tenido miedo a que algo suceda y Dios dice todo va a estar bien, pero al final sí sucede? Pareciera que Dios mintió, pero Dios no miente. Posiciones, 2 perspectivas, 2 resultados. Hablemos en primer lugar de la posición de Marta. Juan 11 del 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días más se quedó Jesús? 2. Cuando Él llegó, ¿hace cuántos días había muerto Lázaro? 4. ¿Qué pasó con esos otros 2 días? No sé, deduzco yo que quizás esos 2 días fueron de camino, de regreso a donde Lázaro estaba. Entonces en realidad no fueron 2 días los que Jesús se tardó, fueron 4. Y dice: hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios se lo dará. Jesús dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo:
yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. La posición de Marta. Jesús venía, Marta venía hacia su ciudad. Entonces la Biblia dice claramente que ella salió a encontrarle, pero que María se quedó en casa. Escúcheme, Jesús iba caminando y Marta salió a su encuentro. La posición de Marta era esta: Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas ahora yo sé, para suavizar lo que ya había hecho, mas ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces, la posición de Marta era esta: ella salió a Jesús. Mire, se lo voy a hacer así bien práctico. Vamos a pedirle favor a Becker. Párate acá. Dile un aplauso a Becker. Becker es Jesús y yo soy Marta. No vaya haciendo cosas después, hermano. Soy Marta, pues camina hacia acá, yo camino. Jesús venía y Marta viene y se encuentran. ¿Sí? La posición de Marta era esta, la posición de Jesús. Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta ni siquiera esperó que Jesús llegara a su casa para decirle algo. Ella salió a encontrarlo. ¿Sabe por qué? Porque tenía algo que reclamarle. Marta tenía algo que reclamarle a Jesús. Por eso era la urgencia de verlo. Por eso era la urgencia de Jesús para decirle: Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pareciera que Marta tenía fe, pero ella estaba haciendo un reclamo desde su posición, desde su perspectiva. Jesús, ¿me amas? Tú tanto me amas, ¿por qué me está sucediendo esto? Jesús, si tú hubieras estado aquí, ¿sabe qué le estaba diciendo? Si tú no te hubieras tardado cuando te lo fuimos a decir, si tú no te hubieras ido de aquí, Lázaro no habría muerto. Eso era un reclamo, o solo era un reclamo. Ahora vamos a ver la otra posición. María se había quedado ¿dónde? En casa. ¿Sabe por qué? Porque ella no tenía nada que reclamarle a Jesús. ¿Por qué no tenía nada que reclamarle a Jesús? Porque ella había estado a los pies del maestro. Cuando Jesús llegó a su casa, Marta andaba lavando trastos, limpiando persianas, sacudiendo, trapeando, haciendo sus oficios. Mientras que María, ¿en dónde estaba? Entonces viene Jesús y le dice: Marta, Marta, estás turbada con tantas cosas, pero una sola cosa es importante, y María ha hecho lo que realmente es importante, y esa parte no le será quitada. ¿Vamos bien hasta acá? La posición de María. Juan 11, 32, 35. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. ¿Notó algo acá? ¿Usted notó algo? Dice las mismas palabras. Eran las mismas palabras. Era en una diferente posición. La posición de Marta era esta: Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi
hermano no habría muerto. ¿Sabe qué? Dice que María se postró a sus pies. Ella no se hincó, ella se postró a sus pies. ¿Sabe qué es postrarse? ¿Usted sabe qué es postrarse? Sí, mire pues, voy a quitar eso porque no se raya. María se postró a los pies de Jesús. Así. ¿Qué sucedió? Dejó de ver la realidad, dejó de ver hacia el frente y le dijo: Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mismas palabras, diferente posición, diferente perspectiva. La Biblia dice que María se postró a los pies de Jesús. Esta era la segunda vez que esta mujer estaba a los pies del Maestro. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando nosotros estamos a los pies del Maestro? Aprendemos a escuchar los latidos de su corazón. Y como María ya sabía a qué ritmo latía el corazón del Padre, la realidad era que su hermano estaba muerto hacía 4 días. Y fueron las mismas palabras: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero fueron esas palabras como un reclamo. Y fueron esas palabras postrado a los pies de Jesús. Eso hace la diferencia. Aquel que tiene fe inquebrantable es capaz de postrarse a los pies de Jesús, pase lo que pase. Lázaro, su hermano, estaba muerto, pero ella sabía que Jesús estaba ahí. Y ella sabía, mire, la mujer del flujo de sangre, ¿la recuerdan? Se sanó con tocar el borde de su manto. Esta mujer le tocó los pies a Jesús. Lo que esta mujer había recibido en su corazón era un impacto del poder de Dios. Yo no sé si esta mujer había padecido alguna enfermedad, no sé, pero seguro es que cuando ella ungió los pies de Jesús con perfume, fue sana. 2 perspectivas, 2 posiciones, 2 resultados diferentes. Porque cuando Marta vino delante de Jesús, no sucedió nada. Pero cuando María se postró a los pies de Jesús con las mismas palabras que Marta había hablado, dice que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Cuántas veces nuestras actitudes no han podido estremecer y conmover el corazón del Padre? Porque oramos como un reclamo, porque oramos como que nosotros lo supiéramos todo, porque no tenemos la capacidad de humillarnos delante de Dios y reconocer que Él es soberano sobre todas las cosas, reconocer que Dios sigue sentado en su trono. La gente que no tiene la perspectiva de Dios, que no está llena de fe, piensa y siente que el mundo se está desmoronando, y es que la realidad es esa. Pero aquel que tiene la perspectiva de Dios piensa, siente y sabe que Jesús sigue sentado en su trono, que nadie lo ha movido de su lugar y que Él sigue reinando sobre toda la tierra. La posición es capaz de trastornar nuestra perspectiva. No se trata de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque Marta estaba parada viendo todo lo que había pasado, pero María lo único que estaba viendo eran los pies de Jesús. Dejó de ver su realidad y empezó a ver los pies de Jesús. Según de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo no sé qué es lo que ha muerto en tu vida. No sé cuál es tu Lázaro. No lo sé. ¿Hace cuánto murió? ¿Hace 4 días? ¿Hace cuánto que alguien te mató? ¿Hace cuánto que lo que te sucedió te marcó? ¿Hace 4 días? ¿Hace una semana? ¿Hace un mes? Quizás tienes meses
de estar cargando el mismo lamento, meses de estar cargando el mismo dolor. Lo que te puedo asegurar es que esta noche el sanador está aquí. Que esta noche Jesús está aquí. ¿Cuál va a ser tu posición? ¿Desde qué posición vas a hablar con Él? Sabe que muchas veces me he dado cuenta de que nosotros, me incluyo, adoramos a Dios, pero lo queremos adorar como a mí me da la gana. No es que adorar a Dios de pie esté mal, no, pero es que aquel que es capaz de postrarse delante de Dios, reconocer con humildad que Él es Dios, que Él es soberano, que yo no soy Dios, que Él es Dios, es capaz de estremecer el corazón del Padre, es capaz de conmover el corazón de Jesús. Quiero invitarlo a que se ponga de pie.